Bienvenido, Juan, un placer tenerte acá. Ustedes saben que él ha sido alcalde de La Paz mucho tiempo, ha sido diputado nacional, ha sido fundador y dirigente de un partido político importante en su momento y en este momento está lamentablemente retirado de la política, pero presumimos que, como todos los políticos, algún momento ha de hacer un retorno a la arena para traernos su experiencia y su visión. Te doy entonces la... ¿Estamos? Adelante, Juan, ¿sí? Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, no estoy tan retirado de la política. La verdad es que nunca lo he hecho. Nunca me he retirado. Simplemente los acontecimientos nacionales me han situado en otro lugar, en una segunda, en una tercera línea tal vez. Y desde ahí seguimos pues muy inquietos sobre lo que pasa y lo que no pasa en nuestro país. Bueno, una evaluación como la que vamos a encarar, una evaluación postelectoral, no puedo hacerla yo sin una rápida referencia a lo propiamente electoral que hemos atravesado, porque no es fácil hacer evaluaciones pues, de lo que nos ocurrió el 18 de octubre, sin ver rapidito, claro, lo que tuvimos antes, ¿no? El contexto histórico es muy importante. Un proceso de acumulación que se cristalizó de manera gubernamental y estatal el año 2006, que se vació en sus contenidos a lo largo de 14 años, pero que del vaciamiento pasó al prorroguismo, al desconocimiento del voto popular, a la fractura de la Constitución y finalmente el año 2019 al fraude, lo que ocasionó la sublevación ciudadana y finalmente la apertura del gobierno transitorio. Este fue el contexto histórico que hay que tomarlo en cuenta para ver sobre todo las perspectivas hacia futuro que tiene el MAS, que nos va a empezar a gobernar de nuevo desde este próximo domingo. El segundo contexto es sin duda el contexto electoral, la coyuntura. El por qué se produjo la victoria del MAS en los términos no solamente absolutos, sino abultados. Y ahí he destacado tres elementos explicativos, que también los digo muy rápidamente. El primero es, sin duda, el fracaso gubernamental del gobierno transitorio. El fracaso gubernamental de doña Yanine, que empezó bien, empezó con la pacificación, con la normalización del país, con la conformación de nuevas autoridades electorales, con la convocatoria a un nuevo proceso electoral, pero muy rápidamente se entrampó en dos redes de las cuales no ha podido salir nunca. La primera fue la partidización y la electoralización de su gobierno y de la transición con la candidatura. Y la segunda red más intrincada, más compleja, fue sin duda la de la pandemia, esta pandemia que empezó en marzo de este año. Bueno, entonces estos elementos dificultaron enormemente a un gobierno que nunca pudo salir de la improvisación, nunca pudo generar una básica y mínima institucionalidad de transición. Vino la pandemia, se visualizaron ahí las enormes deficiencias gubernamentales, obviamente la improvisación, la ineficiencia y los elementos de la corrupción que en medio de la pandemia fueron fatales y que junto a la crisis económica profundizada por la pandemia generaron pues un desconcierto, generaron una decepción de la gente, que no solamente se decepcionó de lo que estaba ocurriendo, sino que de manera muy rápida empezó a tornar la vista hacia los años anteriores, donde encontró que las taras habían sido las mismas, pero que la situación económica había sido mejor antes.
Este es un factor muy importante porque fue un factor que legitimó en varios meses o relegitimó la figura del MAS. Un segundo factor, el fracaso de las propuestas electorales contrarias al MAS. En primer lugar, no voy a hablar de todas ellas, sino sobre todo de las que quedaron vigentes y que finalmente concurrieron al proceso eleccionario. Ahí, lamentablemente, tuvimos, en el caso de Comunidad Ciudadana, al menos yo veo tres profundas fallas, tres profundos errores que llevaron al fracaso a esta propuesta electoral que pudo ser distinta en su destino. En primer lugar, la omisión de lo popular. Hace un momentito, fuera de cámaras, Carlos Hugo nos preguntaba, y seguramente nos lo va a volver a hacer, ¿cómo es posible que se hayan repetido los resultados provinciales rurales de 1956? La pregunta que yo le hago más bien a Carlos Hugo es, ¿cómo nos iban a repetir esos resultados si nadie fue a las provincias? Sin ninguna de las candidaturas, salvando seguramente Camacho en Santa Cruz, algún nivel provincial. Pero en Occidente tuvimos una ausencia, pero patética, de las candidaturas en la propia campaña electoral, en el área rural, en el área originaria, en el área campesina. Incluso esa ausencia fue patente en todo lo popular urbano. Entonces ahí yo creo que hay una omisión altamente compleja, altamente peligrosa, que explica el reduccionismo electoral de Comunidad Ciudadana. En segundo lugar, yo destaco la banalización de la propuesta electoral de Comunidad Ciudadana. Varios amigos, cuando estuve opinando y lanzando varias críticas durante el proceso electoral, me hicieron llegar presurosamente la propuesta programática resumida de Carlos Mesa, una propuesta interesante, sin duda, pero que nadie la conocía, porque nunca Carlos Mesa se preocupó de empaquetar esa propuesta electoral en 4 ideas centrales que le den al país y a la población una visión alternativa o una visión por lo menos básica de la renovación después del vaciamiento anterior, de la debacle del modelo populista autoritario. Y esa banalización, claro, se tradujo en consignas electorales que no entusiasmaban, que no comprometían a nadie. Cuando Carlos Mesa nos dijo que la lucha contra la corrupción podía resumirse bien en una cámara filmadora en la solapa o en la gorra de un policía, estamos ahí frente a una gráfica de esta banalización que le impidió, pues, a Comunidad Ciudadana transmitir un mensaje distinto, un mensaje alternativo, un mensaje movilizador, un mensaje de pertenencia, un mensaje de movilización. Y en tercer lugar, sin duda, la fragilidad organizativa, entendible. Comunidad Ciudadana es apenas, o fue apenas, y sigue siendo apenas, una base de construcción partidaria alternativa. Pero ni siquiera como un grupo electoral pudo desplegar iniciativas, y esto a partir no solamente de esta burbuja clasista, clase mediera, en la que siempre se movió Carlos Mesa, sino a partir de un cerrado círculo de amigos que impidieron cualquier permeabilidad de Comunidad Ciudadana, de su principal liderazgo, a otros liderazgos muy importantes de la sociedad civil, liderazgos profesionales, liderazgos universitarios, intelectuales, cómo no, liderazgos sindicales, populares de los barrios. Bueno, entonces estos tres defectos gravísimos de Comunidad Ciudadana la llevaron al resultado que conocemos. El segundo actor, Camacho, sufrió una visible regresión de lo nacional, otra vuelta a lo regional. Camacho apareció con alguna posibilidad de liderazgo cuando desde Santa Cruz le habló al país el año 2019, cuando desde Santa Cruz apareció defendiendo el voto popular de todos los bolivianos. Bueno, ese sitial
fue regresionando cuando empezó su campaña y cuando la desplegó, dando cuenta que le hablaba otra vez, y desde una palestra nacional, le hablaba solamente a Santa Cruz. Y estaba claro ahí que le hablaba en el discurso que Santa Cruz, o por lo menos las élites, y el vasto nivel de influencia que esas élites tienen en tierras orientales. El comiteísmo, el agronegocio, el modelo cruceño, fueron los elementos discursivos de una propuesta que, bueno, consolidó la visión electoral y la presencia electoral de Camacho, pero lo eliminó de una posibilidad de liderazgo nacional electoral. Este es el fracaso de nuestros candidatos y de nuestros líderes opositores al MAS. Y el tercer elemento, que es explicativo de los datos electorales, así sean abultados, tal vez este es un elemento que fundamenta mejor este abultamiento, esta sorpresa que hemos tenido pues la gran mayoría de los bolivianos. Y este tercer elemento es la subestimación que hicimos del MAS. Una subestimación que llegó a los extremos de pensar que el MAS podía desaparecer por una resolución del Tribunal Supremo Electoral, que eliminando la sigla podía desaparecer el MAS. O con esta otra visión que identificó al MAS como un partido delincuencial, o sea, un partido de delincuentes que simplemente habían incurrido o habían cometido delitos durante 14 años. Esta fue una visión ahistórica. Esta subestimación desconocía o desconoció lo que había significado el MAS como propuesta estatal alternativa a la propuesta neoliberal agotada en su momento. Esta subestimación desconoció que el MAS fue una expresión histórica después del MNR, después del 52, de lo popular, del bloque popular indígena nacional. Y que por tanto esa representación no iba a desaparecer automáticamente, más allá del vaciamiento, o en su caso del fracaso gubernamental masista. Todo lo contrario, el MAS tuvo la enorme capacidad de rearticularse rápidamente, de aprovechar al máximo este descrédito gubernamental de la transición, aprovechar al máximo estos errores garrafales de los partidos de oposición al MAS durante la campaña, y no solamente que se atrincheró en lo nacional popular, que nadie le rascaba, que nadie le cuestionaba, sino que apeló a una serie de figuras discursivas que daban cuenta que el MAS podía representar la estabilidad, que el MAS podía representar la mejora de la situación económica de la población, y sobre todo que el MAS podía ser un mecanismo otra vez de pacificación efectiva del país. Si a esto sumamos que finalmente el MAS tuvo la capacidad de renovar sus liderazgos y de renovar sus candidaturas, tenemos un cuadro completo donde el MAS subestimado mantuvo sus potencialidades, las desplegó de mejor manera, y frente al fracaso gubernamental de la transición y frente al fracaso de las candidaturas opositoras, claro, arrojó el resultado que tenemos. Bueno, esto es lo que en mi criterio ocurrió de manera principal. Cada uno de estos factores sin duda puede ser desglosado. Veremos si hay margen en el debate, en la discusión, en la intervención de las otras personas, compañeros, compañeras, a quienes también los saludo especialmente. Pero lo que tenemos hoy es un desafío muy grande que en primer lugar lo tiene que asumir el MAS, porque el MAS otra vez se ha situado en el corazón de la estructura estatal. El MAS va a gobernar el país a partir del 8 de noviembre, a partir del próximo domingo. El MAS es el que va a generar las políticas públicas. El MAS es el que va a ser otra vez la centralidad política del país. Y tenemos que ver también el comportamiento de esta oposición que se ha conformado a partir de los resultados electorales y que tiene en su expresión institucional parlamentaria en este primer momento a Comunidad Ciudadana y a Creemos, al partido de Camacho.
Yo diría que las perspectivas, en el caso del MAS, porque hay que ver las perspectivas en ambos casos, las perspectivas en el caso del MAS están íntimamente vinculadas a 6 factores que pueden o no desplegarse, que pueden o no producirse, y que por tanto pueden o no augurar una perspectiva de mediano y tal vez de largo plazo al movimiento al socialismo. Les decía 6 factores. El primero, sin duda, está vinculado a la superación autocrítica de los errores que produjeron el vaciamiento de esa larga acumulación que se inició desde el gobierno, desde la estructura estatal el año 2006. Por eso era importante referirse a ese contexto, a un proceso de acumulación que el MAS pudo traducirlo en efecto estatal el año 2006. Ese vaciamiento se produjo por el hegemonismo, por el autoritarismo, por la corrupción, por el despilfarro, por el extractivismo, etcétera, ¿no? Si el MAS no asume una actitud autocrítica respecto a estos graves errores gubernamentales, obviamente no hay perspectiva alguna. El MAS tiene que superar esos errores y tiene que reformular su visión del manejo estatal. Un segundo prerequisito para las posibilidades gubernamentales del MAS está en algo que es medio formal, pero no deja de ser importante, en un cambio discursivo. Que deje de lado pues las muletillas de este tiempo último. El MAS ha estado moviéndose en estos 11 meses anteriores a la elección con el discursito del golpe de Estado, con el discursito de la recuperación democrática, etcétera, etcétera. Y sobre todo ha estado moviéndose, y parece ser esta la línea discursiva de los próximos días y semanas, del país deshecho que ha recibido como consecuencia de la mala gestión gubernamental de la señora Áñez. Entonces, si el MAS se va a mantener en esta visión discursiva, reduccionista, si se va a mantener en este taparrabos discursivo para ocultar sus desnudeces políticas de los 14 años o de los momentos últimos, tampoco las perspectivas son muy halagadoras. Está claro que el tercer elemento, que ya es parte de los desafíos, es el de si el MAS va a ser capaz de encarar la renovación. No solamente la renovación interna, que parece que la está intentando desplegar, sino la renovación de las políticas estatales y gubernamentales más sentidas en la población, la renovación de la ética, la renovación de la justicia, la renovación del respeto a las libertades, la renovación de la economía, como no, la renovación incluso de los discursos étnicos inclusivos. La renovación es un elemento central que se lo ha exigido desde todos los ángulos y para todos los actores políticos, a partir seguramente de sus distintas propuestas. Un cuarto punto, que también es un desafío, es hasta dónde el MAS va a tener las capacidades suficientes para enfrentar esta doble crisis, la pandemia por un lado y la crisis económica y social emergentes de ella. Sí, estamos en una meseta, pero lo previsible es de que tengamos un rebrote, y tenemos las secuelas hoy día de la pandemia, que tienen que ver no solamente con los efectos sanitarios, sino con los efectos económicos. Esa crisis incubada en 14 años de despilfarro, esa crisis incubada en 14 años de reiteración y profundización del extractivismo, que tienen que ver con el incremento de la deuda, con la reducción de nuestras reservas, con el déficit fiscal, con el desbalance comercial, etcétera, etcétera, se ha agudizado profundamente en términos de desempleo, de pobreza, de informalidad, de angustia nacional, con motivo de la pandemia en estos 11 meses. Entonces ahí tenemos un desafío. El MAS tiene que tener
la capacidad inmediata de mostrarnos maneras distintas de administrar la pandemia, maneras distintas de administrar la crisis económica y generar mecanismos también relativamente inmediatos de reactivación económica. Un quinto elemento es el desafío efectivo de una pacificación de largo aliento. Yo he preferido hablar antes que de reconciliación, de un reencuentro democrático. Y esto pasa por una visión desde las políticas gubernamentales de sustituir el hegemonismo por la tolerancia, sustituir el texto gramatical de la Constitución para ponerla en vigencia. Significa la capacidad de abrir espacios de diálogo y de concertación. Y sin duda tiene que ver mucho con ejercer, desplegar un verdadero concepto de gobernabilidad democrática. No solamente la gobernabilidad institucional que requerimos en los poderes estatales principales, el legislativo y el ejecutivo, sino la gobernabilidad ciudadana en segundo lugar. Esa gobernabilidad que no solamente se logra con el cumplimiento de programas de gobierno que generan mejores condiciones de vida para la gente, sino la participación ciudadana permanente en la gestión pública. Y la tercera gobernabilidad, que la vamos a tener mejor diseñada a partir del mes de marzo, que es la gobernabilidad subnacional. Esta importantísima imprescindible articulación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Ahí obviamente la posibilidad de un pacto fiscal, la necesidad de restablecer la autonomía subnacional, dejar de lado el centralismo, redefinir mejor las competencias, redistribuir efectivamente los recursos, es un otro factor que tiene el MAS como desafío no solamente de gobernabilidad, les decía, sino como desafío de reencuentro de los bolivianos. Y finalmente, pero tal vez esto puede englobar al resto, estamos frente al desafío masista de avanzar en el post-evismo. Tal vez esto pueda redondear la idea que les estoy planteando, porque todo lo malo que ha ocurrido ha sido consecuencia del evismo, como un resumen de las malas políticas gubernamentales, como un resumen del autoritarismo, del hegemonismo, etcétera, ¿no? Y entonces ahí el MAS sí está ante el enorme desafío de ir avanzando en el postevismo, y no sé si el MAS va a poder encarar la formulación de un nuevo ciclo estatal, o si va a llevar adelante por lo menos la renovación de los contenidos nacionales, populares, etcétera, que tuvo el proyecto inicial del año 2006. Bueno, esta es la visión que yo tengo de los desafíos que tiene el MAS, de la perspectiva que se le presenta el MAS hacia adelante. Pero esto gracias. se completa. Juan, estamos terminando ya, ¿no? Por aquí favor. Termino. Sí. Si esto se completa, Roberto, amigas y amigos, con los desafíos que tiene la oposición, pues, ¿no? La oposición que desde el punto de vista político e institucional está concentrada en Comunidad Ciudadana y en el partido de Camacho, ¿no? No solamente es un desafío institucional parlamentario, queremos ver el desempeño parlamentario de estos nuevos diputados, de estos nuevos senadores, muy importante la renovación en el personal parlamentario. Tenemos que ver cómo se comporta esta oposición, si tiene capacidades propositivas, si tiene capacidades de conexión con la gente. Pero además de esto, obviamente, esta oposición tiene el desafío de lo subnacional. La victoria del MAS va a tratar de ser ampliada en lo subnacional. Y obviamente la elección subnacional va a ser un desafío para la defensa, para la subsistencia institucional de la oposición. Y claro, el desafío organizacional es muy grande y, como no, el desafío político ideológico es mayor, porque si la oposición, esta que por lo menos está identificada en el plano parlamentario institucional, no es capaz de desplegar elementos de una nueva articulación política y mucho más, una nueva propuesta estatal renovadora,
es poco lo que puede hacerse hacia adelante. Me quedo aquí, Roberto, diciendo a usted de que las señales que hasta ahora han dado, tanto desde el MAS como desde la oposición, no son muy alentadoras. Desde el MAS parece ser que se va a reiterar el hegemonismo, ya lo hemos visto en el caso parlamentario. Y para decirlo en una sola palabra, desde la oposición, no hay el menor signo de autocrítica, no hay la menor referencia a los errores que se han cometido y por tanto parecería que están entrando a este nuevo momento de nuestra vida nacional desprovistos de una visión realmente de construcción alternativa. Bueno, aquí me quedo, gracias.